Hola, buen día. Buen día. Bueno, ahí están todos los que estaban en el chat. Vamos comenzando la clase. Como ven, estoy un poco sin voz. Espero poder llegar al final de la clase. Si no, bueno, daremos hasta donde la voz aguante. Bien. ¿Alguien tiene dudas de lo que trabajamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan que empezamos trabajando sobre cuestiones introductorias, de qué era argumentar, de qué era la argumentación? Y después trabajamos sobre las concepciones o dimensiones de la argumentación. Eh, y hablábamos de esto, de las tres dimensiones, de cómo son necesarias las tres para entender la argumentación y para argumentar bien, para considerar un buen argumento, pero que las tres son muy distintas, ¿no? Que ponen el foco en lugares totalmente distintos y que solo contemplando las tres podríamos hablar de un argumento completo. También hablamos algo de, de cómo considerar un buen argumento en algún sentido. Y la idea de la clase de hoy es, como les había dicho, trabajar con el texto de García Amado, el texto de todo lo que usted siempre quiso saber sobre argumentación. Eh, que ese texto se enfoca principalmente, o las ideas que vamos a destacar principalmente, después de haber visto qué es argumentar, es quiénes argumentan, o por qué les exigimos a algunas personas que argumenten y a otras no. Para ir ya entrando un poquito más en la argumentación jurídica propiamente dicha. Y, y bueno, como les había dicho, la primera clase, estas clases primeras son un poco más introductorias, teóricas, como toda materia tiene su parte media introductoria. Y después sí empezaremos con cuestiones un poco más eh, aplicables a la práctica. Bien, como les decía, la idea que hace hoy es trabajar un poco, al menos al principio, con la idea esta de por qué argumentar o quiénes deberían argumentar o a quiénes les exigimos que argumenten, que eso también a veces es parte del sistema político que tenemos y de cómo nos organizamos como sociedad. Porque podríamos preguntarnos, y les pregunto, a ver si alguno tiene alguna opinión, ¿por qué las leyes por más fácil que parezcan, no son una especie de manual de instrucción simple y perfecto que se pueden aplicar directamente y listo? Porque los jueces generalmente le dedicamos páginas y páginas para justificar por qué y cómo estamos aplicando una ley. Aunque parezca obvia la decisión, no se piensen en un divorcio. ¿Por qué el juez justifica por qué hace lugar al divorcio y no simplemente pone en un papel se hace lugar al divorcio? Primero porque lo manda la ley justamente, que los fallos tienen que ser fundados. Ujú, Y la aplicación de la norma va a estar respaldando la decisión del juez. Entonces, cuando la actividad del juez es revisada generalmente, entonces no va a tener un, la revisión de sus fallos, no van a ser objeto de sanción, ni de observación, ni de calificación negativa, porque están bien fundados y argumentados y la norma está bien aplicada. ujú. Bien, Yamila nos dice que hay una exigencia formal del propio sistema en argumentar, ¿no? Y ahí Eric en el chat pone porque se interpreta y se argumenta en esa interpretación. Había una mano levantada, creo que de Abril. Sí, buen día. Yo creo que, o sea, aparte de lo formal, tal vez eso está estipulado así para que, por ejemplo, o sea, yo creo que fundarlo bajo la lógica, bajo el uso de la ley, precisamente explicar por qué bajo la lógica, o sea, como que permite evitar arbitrariedades por parte del juez, no decir esta ley es así porque sí, sino que es por conclusiones, por una argumentación a la que cualquiera puede llegar,
o sea, si tuviera ese conocimiento, por ejemplo. No es algo que dictaminó solo el juez porque así lo entiende, sino que es algo que cualquiera que tuviera el conocimiento podría llegar a la misma conclusión. Bien, buenísimo. María, Buen día, profesor. Y porque hay diferentes causales del divorcio, ¿no? Y a veces quizás alguno de los cónyuges quiera divorciarse y el otro no. Y bueno, entonces el juez tiene que escuchar las partes, ¿no? Los ujú, argumentos. Puede ser. bien, sí, puede ser en algún caso que sea más debatido que en otro la solución. En algunos pueden estar todos de acuerdo y en otros puede ser algo discutido. Valentina, Que también por una parte de que brinde cierta seguridad jurídica, ¿no? De que, o sea, no es porque soy juez, tomo la decisión que quiero sin ampararme en nada. Por algo me parece que siempre cuando damos una prueba o con algunos profesores hasta cuando queremos dar algún oral, tenemos que tener cierta defensa que nos respalde, tenemos que mencionar algún artículo del código o algo por el estilo. O sea, hay que tener una base que respalde lo que estás diciendo para brindar esa seguridad jurídica y para que la gente también pueda tener una mejor comprensión. Porque también, si nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del juez, podemos apelar, pero en base a qué también el abogado que apela tiene que basar su fundamento en base a qué está apelando y por qué. Y para eso tiene que tener alguna respuesta, alguna razón. sí, totalmente. José Ignacio, Que también creo que puede ir por como una vía de seguridad jurídica y social, en el sentido de que, por ejemplo, imaginemos un caso en el que en el divorcio los dos estuvieran de acuerdo en divorciarse. Aún así, el juez no podría tomar la decisión de decir simplemente los divorcios, sino que por un tema de seguridad social también, de una estabilidad, de que sepamos que los jueces cada vez que utilizan el poder que les es conferido, están respetando aún así los principios de concepto tanto de derecho como de lo que nosotros creemos que ellos deberían tipo, debería ser su proceder. No lo hacen de manera arbitraria, sino que eligen argumentar cuáles son todas las decisiones que los llevan a tomar esa sentencia. bien, perfecto. Bien, como ven, tenemos, fueron surgiendo unos cuantos elementos que son importantes para entender por qué le exigimos al juez que argumente. Creo que el primero sin duda es, lo dijeron varios, porque el propio sistema se lo pide, ¿no? Hay una cuestión formal del sistema de decir, bueno, el juez tiene que motivar su decisión. Pero corresponde, y más en esta materia, preguntarnos, bueno, pero ¿por qué el sistema le pide eso al juez y no se lo pide a otros? Y ahí tuvieron respuestas muy interesantes sobre la racionalidad de la argumentación, la racionalidad de la decisión, dar cuenta del conflicto que puede haber, eh, que es una decisión motivada, que no sea arbitraria, bueno, lo que fueron diciendo. Pero piensen también que hay sujetos que también deciden en otros ámbitos, a los cuales es un poco más discutible si les exigimos o no la argumentación que le exigimos al juez, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el legislador. El legislador decide, toma decisiones, aprueba leyes. ¿Y le exigimos que justifique? Sí, toda ley está motivada también por fe. Lo que sucede es que las motivaciones son tan largas a veces que la sacan del texto legal que nosotros vemos impreso, o en Info, por ejemplo. Disculpe que yo no levante la mano, pero yo no leo toda la barra de chat y no tengo las reacciones. Bueno, bueno, vamos a ver si aquí empieza algo distinto. María. Y el legislador pregunta a usted si no tiene que dar explicación, motivaciones. Ajá, Yo creo que el legislador cuando elabora la ley es porque la tomó de la necesidad del pueblo, ¿no? También, por supuesto, hay una etapa de discusión, ¿no? Pero yo creo que la motivación principal viene de la voz del pueblo. bien. Valentina. Sí, que en muchas leyes o decretos podemos ver que hay una sección en la que dice motivos. Y ahí, no en todas, pero hay muchas en las que están, y ahí el legislador explica qué es la motivación. O por ejemplo,
No me acuerdo cuál es el número, pero hay un decreto ley que cuando estuvimos en la etapa de la dictadura se hicieron nuevas leyes y no todo podía ser anulado porque, por ejemplo, hubo gente que se casó y demás. Entonces, para no anular todo, se hizo un decreto que a algunas las anulaba, pero a otras las dejaba como decretos leyes y les ponía ese nombre para que se supiera que fueron en una época de dictadura, pero que también por una cuestión de seguridad jurídica no se podía eliminar todo. Y en ese decreto me acuerdo que se hace toda una explicación y se dan los motivos de por qué se está haciendo eso. Entiendo que no es algo obligatorio porque no está en todas las leyes ni en todos los decretos, pero que en algunos sí lo está, como que dan motivos y se expresan al respecto. Sí, es verdad, en algunos están los motivos. También es verdad que mañana el Parlamento se junta y vota una ley a tapa cerrada donde no diga los motivos, y esa ley es igual de válida que la ley que dedica hojas y hojas a explicar los motivos, ¿no? O sea, la validez y la obligatoriedad de una ley no depende de su motivación como si depende de una sentencia judicial, ¿no? La sentencia para que la sintamos obligatoria y para que sea válida, tiene que estar fundada, como dijeron ustedes antes, tiene que estar motivada. Sin embargo, la ley no. Es verdad que a veces se fundamenta, se explica por qué, pero parecería que la razón en los casos en que justifican es otra, porque incluso muchas veces la exposición de motivo no tiene mucho que ver con lo que efectivamente se termina votando, ¿no? Es como alguna cuestión más genérica sobre el tema, la importancia del tema, y no sobre la explicación de por qué se decide cómo se decide. Y yo creo y el texto también lo maneja, que al legislador no se le exige ninguna razones. A veces la da, pero la da por conveniencia propia, política, pero no se le exige como se le exige al juez. Y eso tiene algunas explicaciones. La primera es, también algo se habló, que el legislador cuenta con una legitimidad democrática, una legitimidad política que no cuenta el juez. Nosotros al legislador lo elegimos. Alguien dijo, el legislador representa o debería representar los intereses políticos de quien lo eligió. Entonces ya cuenta de antemano con una especie de cheque en blanco, con una especie de autorización previa que le damos todos los que lo votamos. Nosotros le dijimos, el legislador no dijo, yo quiero ser legislador para hacer esto, para ir por este lado, por el otro, más de derecha, más de izquierda, más progresista, más conservador, voy a votar tal ley, voy a hacer tal cosa, tal otra, y uno va y lo vota. Se elige uno y lo vota. Bueno, al legislador con ese voto, de alguna forma, ya le dijimos lo que tenía que hacer. Y en todo caso, si no lo hace, o no nos gusta lo que hace, o nosotros cambiamos de idea, dentro de 5 años elegiremos otro legislador u otro partido, u otro partido directamente. Pero ese legislador tiene, por ser elegido, una legitimidad democrática que no la tiene el juez. Al juez nadie lo eligió popularmente, no tiene de antemano una mayoría que lo apoya, no tiene un plan de lo que va a hacer cuando sea electo, y eso le resta legitimidad democrática. O sea, no tiene ese peso político detrás para poder decidir por su propia autoridad. Y eso me lleva al segundo argumento sobre por qué los legisladores no argumentan como los jueces, y es que el mandato del legislador, o sea, la aprobación de la ley por parte del legislador, en definitiva es un acto de autoridad. O sea, lo hace porque puede, porque es el legislador, porque tiene su autoridad para hacerlo. Y esa competencia para hacerlo, esa potestad normativa de poder aprobar la ley porque es el legislador y punto, se la da la propia Constitución. La Constitución dice, si se suman la mayoría de los legisladores mediante determinado procedimiento, pueden aprobar una ley, punto. No le dice, la ley tiene que estar debidamente justificada y la motivación tiene que ser racional y va a haber un tribunal de apelaciones que revisa si eso está bien hecho. No hay nada de eso. Porque el acto de aprobar la ley es un acto de mera autoridad. Ejerce la autoridad que le da el propio sistema. Y eso, como vimos cuando hablamos del juez,
El sistema al juez justamente le exige lo contrario, le exige, tus actos no son de mera autoridad, vos no decidís solo por ser juez, vos decidís porque, por las razones que explicás en tus sentencias. O sea, tus decisiones valen, son válidas, porque das razones para ellas, no por ser juez y nada más. No es un acto de pura autoridad. Obviamente hay autoridad involucrada, porque si no, ¿por qué obedeceríamos al juez y no a otra persona? Pero además de la autoridad se exige motivos, que en el legislador no. Eh, Como les decía, la ley vale, la ley es válida, independientemente de la aprobación que tenga en la población. Puede pasar que incluso a veces se aprueben leyes que no son muy populares, que la gente no le gusta. Piensa en una ley que aumente impuestos, por ejemplo, donde seguramente incluso la gente que votó esos legisladores no va a estar de acuerdo. Pero bueno, el legislador puede decir, bueno, no van a estar de acuerdo, pero yo creo que para el país esto es mejor y a la larga va a ser mejor para todos, voy y lo voto. Bueno, esas leyes igual son válidas y la justificación que se exige al legislador, o que se exige, no, la justificación que el legislador generalmente da, ya sea en la exposición de motivos o en las propias sesiones del Parlamento, donde explica por qué va a votar, por qué va a levantar la mano, si es que quiere explicarlo, porque si no, no explica nada y vota y se terminó, parecerían más que nada justificaciones para sus electores, ¿no? De decir, bueno, yo estoy haciendo esto porque es bueno, porque es mejor para el país, confíen en mí, ustedes me dieron la confianza, no los voy a defraudar y vuelvan a votarme dentro de 5 años, ¿no? Parece que ese es como el sentido de la justificación de los legisladores, más que darle validez o sentido a cada acto legislativo en sí. Es más una especie de rendición de cuentas a sus electores de por qué hacen lo que hacen y por qué votan lo que votan. Y de hecho, como les decía, la exposición de motivos, que a veces está en las leyes y a veces no, es una especie de adorno, de contenido que no es obligatorio y que no es una condición de validez. O sea, una ley es igual de válida, tenga o no tenga exposición de motivos. Entonces, hay exposiciones de motivos que son más interesantes, que nos permiten a nosotros después como intérpretes tener alguna idea de qué quisieron hacer con esa ley. Hay otras exposiciones de motivos que, como les dije, no tienen ningún contenido. Y hay leyes, muchas, que se aprueban directamente sin exposición de motivos. Y todas de esas son igual de válidas. Porque la validez no la da la justificación del acto. La validez la da la autoridad que tiene el legislador para hacer el acto. Carlos, Sí, buenos días, profe. diga. Pero el rol importante que cumple, por ejemplo, el juez al interpretar, digo, la jurisprudencia, también es importante porque muchas veces en los fallos genera precedencia, precedentes, digo, por ejemplo, a actuales y a futuro. O Ujú. sea que la importancia de la argumentación, por ejemplo, de la interpretación que tenga sobre determinada argumentación que interpreta la ley que generaron los legisladores, entre comillas, el juez interpreta de tal forma y al argumentar es lo que yo pienso y entiendo y genera precedentes. Sí, o sea, sí, el juez genera precedentes y esos precedentes van a servir de argumentos para nuevas decisiones, pero igual, por más que haya un precedente para actuar en ese sentido, le vamos a pedir que justifique. Y una de las justificaciones que puede usar es el precedente. O sea, el precedente es un argumento también. Profe, disculpe, pero Sí, el Yasmina. precedente en Uruguay no es obligatorio. No La es jurisprudencia obligatorio, pero vamos es a tener libre una, y ajustada a derecho. vamos a Que tener una haya clase sentencia que... específica sobre precedente Sí, como argumento, porque es una cuestión muy sí, interesante. El precedente en sí. Uruguay no es obligatorio, como dice Yamila, pero es un argumento que da racionalidad a la decisión. O sea, Sí, ustedes sí, sí se ah, puede preferir, pero no obliga. no Pues, obliga, a no veces obliga, no obliga en términos normativos, o sea, no obliga en términos de validez. Ahora, exacto. en términos de racionalidad de la decisión, que son dos discusiones distintas, la norma va a ser válida aunque no siga el precedente. Pero si lo vemos desde la racionalidad,
desde si una decisión es racional o no, tiene cierta fuerza el precedente, por más que no sea obligatorio. Porque uno debería al menos justificar por qué se aleja de su propio precedente, por ejemplo. Pero lo vamos a ver, vamos a tener una clase sobre eso. Bien. Ahí decía Alejandra, por ejemplo, en el chat, bueno, si no estamos de acuerdo con una ley, tenemos el recurso a referéndum, es cierto. Eh, el tema es que ese no estar de acuerdo no es porque no la justificaron, sino porque la creo que no es conveniente. O sea, el legislador me dijo a mí, esta ley es conveniente, la voto, y yo creo que no es conveniente. Podría no haber fundamentos ni en la ley, ni en los que juntan firmas para el recurso a referéndum, igual se podría hacer. O sea, la justificación es una cuestión política de lograr mayor adhesión, tanto de un lado como de otro, pero no está involucrado en esos debates la justificación como validez de la ley. O sea, esa ley va a ser válida, esté o no esté justificada, y el recurso de referéndum no va a ser porque no fue justificada. El recurso de referéndum va a ser porque no la creemos conveniente. Hay una cierta mayoría de la población que va a creer que esa ley no es la mejor para el país, o no es la más conveniente y va a votar otra cosa. Y decía Julieta, el juez puede decidir qué norma está dispuesto a aplicar, sí, dentro de ciertas reglas, como decíamos esto, por ejemplo, de los precedentes o de la interpretación que le dé a cada regla. Vamos a ver en las clases de interpretación también que hay un proceso como para llegar a elegir qué normas aplicar y cuáles no. Y en esa decisión que toma el juez de qué normas aplicar, es eso lo que tiene que justificar. ¿Por qué eligió esa norma y no otra? Como poníamos como ejemplo acá en la clase el otro día, ¿por qué eligió el delito de homicidio y no el de lesiones? Bueno, eso me lo tiene que justificar el juez. Por eso les decía, las decisiones que tome el juez, todas, o sea, la decisión final de condenar o dejar libre, pero también las decisiones que va tomando a lo largo del razonamiento, de qué ley aplicar, cuál no, qué hecho probar, cuál no, va a tener que estar todo justificado. Y como ven, cuando entendemos la justificación en ese sentido, el legislador no hace ese tipo de tarea. Y por último, sobre el legislador, sí, Agustín. Buenas. Y yo creo Bien. también que la justificación de una ley además parte de hechos o necesidades sociales y la justificación que hace un juez la hace, o sea, sobre una norma, sobre una disposición que ya está preestablecida y no sobre hechos sociales más generales como lo hace una ley. Ujú. Sí, sí, eso puede ser uno de los motivos de por qué el sistema también le exige una cosa u otra. Eh, lo que pasa es que esas necesidades sociales también del Parlamento, no todos van a estar de acuerdo. O sea, van a haber partidos que van a creer que esa es la necesidad social y van a aprobar una ley en un sentido y otros van a votar en contra diciendo que eso no es una necesidad o no le hace bien al país o a la comunidad. Y a veces en esas discusiones cuando están en desacuerdo, no requerimos justificación. O sea, lo podemos requerir como electores políticamente a nuestros diputados y senadores para que nos rindan cuenta, pero no como validez del acto. Carlos. Sí, profesor. No sé si se acuerda el caso de la pasiva que el adolescente había matado a una persona mayor llevaba Sí, en su tiempo, que un sí. juez falló y no sé, lo condenó, no sé, al adolescente aplicando la jurisprudencia que tenía en ese momento. Y después fue Ujú. perseguido por la opinión pública y fue, como quien dice, ejecutado el juez. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y eso es la parte difícil muchas veces de ser juez, porque uno está expuesto a la opinión pública, pero el deber que uno tiene es de aplicar la ley que está vigente en ese momento, aunque no sea conveniente. Después la conveniencia o no de la ley, yo entiendo que es un debate que no le corresponde al juez. En todo caso le corresponde, y en ese caso creo que también pasó, como pasa muchas veces, que el Parlamento a raíz de un caso puntual, perdón, termina modificando la ley porque hay una exigencia social de que la ley sea distinta o prevé otra cosa. Eh, pero el juez, el deber que tiene es de aplicar la ley, aunque resulte inconveniente en ese caso. Y eso es lo que pasa. Y después, obviamente, están las críticas
de la sociedad de que se aplicó esa ley y esa consecuencia que tuvo la aplicación de esa ley no fue la que la sociedad o la opinión pública esperaba. Pero bueno, eso es parte de la tarea del juez. Justamente su justificación no va a ser, y en parte esto también es como decía Agustín, su justificación no va a ser sobre cuál es la necesidad social o cuál es la opinión pública sobre el tema, sino que va a ser sobre la norma. Cuál es la norma que está vigente y por qué él entiende que una norma está o no está vigente y cuál es la interpretación que le da. Pero ¿por qué no salieron entonces los legisladores que fueron que hicieron esa supuesta ley? Sí. ¿Por qué no salieron a defenderla? Y se tuvo que hacer cargo el juez, por ejemplo. Porque no salieron a defenderla porque querían que lo votaran de nuevo. Esa es la razón política de esto que estamos discutiendo sobre la legitimidad del legislador. Si toda la población cree que una ley que ellos votaron llevó a que un culpable quedara libre, por ejemplo, eh, difícilmente la opinión del legislador va a ser salir a defender eso, sino que va a decir, bueno, no lo tuvimos en cuenta y hay que aprobar una nueva ley. Y es lo que pasa generalmente, se aprueba una nueva ley cambiando eso, porque entienden que hay un reclamo social de modificar eso. Pero es lo que les decía, los debates sobre la conveniencia o no de la ley, y está bien que así sea, porque ese es el juego político, son políticos. El legislador hace un cálculo electoral porque está buscando continuamente un respaldo político para sus decisiones, que es lo que lo legitima después, durante el periodo, a votar lo que él crea más conveniente. Alejandra pregunta el fallo por equidad. No se acostumbra, no se da, pero si se diera debería estar justificado, incluso más justificado que las decisiones por norma, porque ahí no hay nada cierto a lo que remitirse. Cuando uno justifica por norma, bueno, a veces hay camino ya andado, entonces uno dice, bueno, esta norma generalmente se interpreta de esta forma, hay autores que dijeron esto, hay tal profesor que escribió un libro y dijo tal cosa. Entonces uno tiene, si bien tiene que justificar siempre, tiene el camino como ya andado, entonces puede más fácil remitirse a eso. Ahora, cuando hay fallos por equidad, eh, que la verdad que no son frecuentes, no existen, pero cuando hay fallos por equidad debería justificarse muchísimo más, porque ahí no hay norma, ahí es una cuestión más compleja. Bueno, les decía, por último, el legislador, por todo esto que venimos hablando, tiene una especie de presunción de confianza, ¿no? Nosotros le damos un voto que le genera una cierta presunción de confianza, confiamos en que represente ese interés general, pero sobre todo, lo que ya les dije también, tenemos la potestad de quitado esa confianza. En las próximas elecciones podemos modificar esa confianza. El juez, en cambio, tiene, por definición del sistema, por cómo está armado en nuestras sociedades modernas, tiene sobre sí una desconfianza. Nosotros desconfiamos del juez. Desconfiamos porque no tenemos ningún control directo sobre él. Desconfiamos porque es un sujeto que puede saber mucho, puede ser muy técnico, puede haber estudiado mucho, pero es un sujeto desconocido, nadie sabe qué hace, y viene y decide sobre la vida de las personas. Entonces, esa desconfianza nos lleva también a exigirle que demuestre en cada sentencia que dicta que no es mera autoridad, que no es que lo hace por ser el juez y punto, que lo hace porque tiene razones para hacer. Que la forma en que ese juez está aplicando el derecho, que es general y abstracto, como ya vimos, a cada caso concreto, es porque él tiene razones para hacerlo de esa forma y no de otra. Y eso no necesariamente va a eliminar la desconfianza, pero por lo menos nos va a permitir conocer las razones por las que él está actuando. O que él nos explicite las razones por las que él cree que está actuando. Por eso la exigencia de la argumentación en el juez es la base de la legitimidad de su autoridad. Agustín.
Y pues podría ser también de que es porque, como dijimos hoy, el legislador está obviamente que más que legitimado como autoridad por la Constitución, si sigue los procedimientos, y el juez en definitiva también es creador de derecho, entonces también tiene que justificar cómo crea el derecho en base a una norma. Sí, 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 exacto. O sea, el juez, en algunos casos, también lo vamos a ver, podemos decir que está creando derecho, pero el legislador crea derecho y volvemos a lo mismo, no le exigimos esa argumentación. Sin embargo, el juez, cuando crea derecho, como no tiene legitimidad democrática para crear derecho, le exigimos esa argumentación. Argumentar es, en esto que venimos hablando, de la diferencia entre... Sí, Sebastián. Y no solo en un juez, por ejemplo, en un órgano administrativo, cuando realiza un acto administrativo, tiene que dar una motivación. Sí, 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 no es solo el juez el que debe motivar. Puse el ejemplo entre juez y legislador, son como casos paradigmáticos, pero los actos administrativos tienen que estar motivados. Y podríamos encontrar la justificación también en esto, porque nosotros elegimos a un partido para que gobierne, pero no elegimos a cada administrador, a cada titular de un órgano que va a dictar cada órgano. Entonces también la legitimidad ahí está cuestionada. Decía, argumentar es la herramienta que tiene el Estado de Derecho, un Estado democrático, constitucional de derecho como los nuestros, para controlar el juez. Eh, el juez, por su autoridad, tendría un poder inmenso porque puede decidir sobre la libertad de las personas, sobre el patrimonio de las personas, en algunos países incluso sobre la vida directamente de las personas, pero es un poder sobre el cual no podemos decidir nada directamente. No elegimos quiénes son, no elegimos qué línea queremos que sigan, no elegimos si queremos un juez más garantista, un juez más conservador. Entonces, la argumentación es la forma que tiene el Estado de Derecho para conocer ese juez y para controlar ese juez. Y como estábamos hablando de esto de la desconfianza y la falta de control que tenemos sobre sus decisiones, y sobre todo esta exigencia de que en cada decisión que tome no está actuando por capricho, no está actuando porque es el juez y punto, sino que está actuando de forma motivada. Hay una distinción que es importantísima para entender eso, que es la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad. No es lo mismo una decisión discrecional que una decisión arbitraria. Para García Amado, en este texto, si nos preguntamos qué es en definitiva lo que tiene que argumentar el juez, sobre qué argumenta, y García Amado dice, bueno, argumenta sobre el ejercicio de la discrecionalidad. Bruna. Ay, ay. Bueno, para García Amado dice que la discrecionalidad está en un punto intermedio entre la vinculación libre y y la y totalmente vinculada, que sería el derecho. Dice que la vinculación libre es cuando el juez tiene la libertad, por ejemplo, da el ejemplo de redactar los escritos, puede redactar la hora que sea, de tarde, de mañana, esa es la libertad del juez. Y después que está totalmente vinculada al derecho, porque el juez no puede redactar ese escrito de cualquier tontería, sino que tiene que traer el derecho a las normas y, y tal, y a eso. Bien, sí, excelente. Íbamos justo a eso que plantea Bruna. Eh, Podemos definir las actividades en general y las actividades del juez en particular según tres tipos de actividades. Esto que decía Bruna, ¿no? Hay actividades que son vinculadas, hay actividades que no tenemos ningún margen para actuar. Por ejemplo, el juez no puede elegir si dicta o no dicta sentencia. El juez está obligado a dictar sentencia. No es una de las decisiones que puede tomar. Eh, el juez no puede elegir si ir o no ir al juzgado. El juez tiene que ir al juzgado y tomar las audiencias. Después hay muchas actividades que tiene el juez que son libres, como decía Bruna,
qué tipo de letra usa para escribir, si se toma un café antes o después de escribir en la sentencia. Son decisiones que puede tomar el juez y que no requieren ninguna justificación, porque son irrelevantes para la decisión judicial. Pero después hay toda una gran cantidad de actividades en las que tiene que decidir el juez, que son discrecionales, que están entre lo obligatorio y lo libre, ahí en el medio. En esas actividades discrecionales, el juez lo que va a hacer es elegir libremente entre alternativas válidas. O sea, no elige libremente lo que quiera, sino que elige dentro de un marco de alternativas que podría llegar a usar. Y la elección dentro de ese marco de alternativas debe ser justificada. Por ejemplo, el juez está frente a una norma que tiene distintas interpretaciones. El juez va a, no sé, piensen en, no sé, hay una discusión, por ejemplo, sobre el homicidio complejo, cuando se mata a más de una persona a la misma vez, si aplica el agravante del 311.4 o si se va por un homicidio simple de 310 en reiteración por el artículo 54 del Código Penal, por ejemplo. Eso hace que cambie la pena que pueda llegar a recibir un condenado. El juez tiene alternativas, tiene dos alternativas válidas, porque las dos interpretaciones de la norma son válidas. Hay suficientes argumentos para sostener cualquiera de las dos interpretaciones. El juez, dentro de esas alternativas que tiene libertad para elegir. Nadie le va a obligar a elegir, aplicar el 311 o aplicar el 310 más el 54. Pero está obligado sí a justificar por qué eligió una u otra. Él puede elegir el que quiera, pero me tiene que decir por qué tomó esa decisión. Eso es la discrecionalidad. Es elegir libremente en el marco de alternativas válidas y dar las razones y justificar por qué se tomó esa decisión. Frecuentemente, las decisiones de los jueces son discrecionales. Sebastián. No, yo iba a decir en el ejemplo de usted, puede ser, por ejemplo, cuando las partes solicitan un abreviado y se lo plantean al juez y el juez entiende que hay una razón lógica de por qué no acceder al abreviado, tiene que argumentarlo también. Claro, sí, perfecto. Sí, sí, él, por ejemplo, en el control del abreviado, él podría llegar a tomar la decisión de que no es admisible. Y bueno, tiene que justificar por qué. Dentro de esas alternativas que tiene que justificar por qué él entiende que en ese caso no es admisible. Perfecto. Eh, Les decía, en general, todas las decisiones que toma el juez tienen algún grado de discrecionalidad. Algunas decisiones el grado va a ser muy menor porque no hay tantas alternativas posibles, y en otras decisiones el grado es amplísimo porque la propia ley le da cierta amplitud en esa discrecionalidad. Hay leyes que dicen, según el criterio del juez, o que usan conceptos indeterminados y que va a tener que llenar el juez. Por ejemplo, piensen en las leyes que hablan del interés superior del niño. El juez deberá velar por el interés superior del niño en cada caso. No sé, esa frase la dice muchas veces el CNA cuando habla de procesos donde están involucrados niños, niñas y adolescentes. Eh, Está clara la norma, el juez tiene que velar por el interés superior del niño. Ahora, lo que no está claro, y no va a estar claro nunca, por cómo está concebido, es qué es el interés superior del niño. Es eso que llamamos conceptos jurídicos indeterminados. Son conceptos que deliberadamente, intencionalmente son indeterminados, son vagos. Son conceptos que el legislador los usa como una caja donde puede entrar muchas cosas distintas y va a ser el juez el que va a tener que en cada caso decidir qué entra y qué no entra en esos conceptos. El concepto de buen padre de familia, el concepto de interés superior del niño, la culpa como concepto civil. En general hay conceptos que por definición son vagos. Agustín. O sea, son conceptos, así como vos decís, que son vagos o que son muy amplios, que en definitiva
también van a cambiar con el paso del tiempo, no va a ser el mismo interés superior del niño hoy que vaya a ser en 10 años, que también va a ser un concepto que va a estar apoyado o definido por la jurisprudencia, por la discrecionalidad del juez, que también la discrecionalidad del juez hoy no va a ser la misma que vaya a ser en 10 años. Entonces creo que esos conceptos son a propósito justamente. Sí, exacto. El concepto no va a ser el mismo con el paso del tiempo, pero tampoco en el mismo tiempo. Por ejemplo, todas las decisiones que se tomen este año, no va a ser el mismo concepto también. Lo que quiero decir es, por ejemplo, no siempre el interés superior del niño va a ser que el niño se quede con su familia, por ejemplo. En algunos casos podemos entender que el interés superior del niño es que el niño se quede con su familia, en otros casos es que vaya en amparo al INAO, por ejemplo. O no siempre el interés superior del niño va a ser que tenga visitas con sus padres. Entonces, en cada caso, aún en el mismo tiempo, lo que entendemos por interés superior del niño va a cambiar. No hay decisiones de antemano sobre qué es el interés superior del niño. Y obviamente, como vago y discrecional que es, va a ser discutible. Y las partes podrán o no estar de acuerdo y podrán recurrir, pero para discutir con el juez sobre qué es el interés superior del niño y si no estamos de acuerdo en lo que él entendió, precisamos que el juez nos diga por qué decidió eso, qué razones lo llevó a decidir. La exigencia al juez de las razones también es para habilitar el control de las partes, para que las partes puedan no estar de acuerdo y puedan presentar un recurso, por ejemplo. Si yo no sé por qué decide como decide, si yo no sé cómo entendió el juez el concepto de interés superior del niño, no voy a poder recurrir eso, no voy a poder presentar un recurso. Eh, Les decía, hay normas que son ambiguas, que son vagas, que tienen estos problemas del lenguaje, y algunas son intencionalmente vagas, como estas que hablamos, interés superior del niño, buen padre de familia. El legislador de forma intencional las deja así de amplias para que cada juez las pueda llenar en el caso concreto, porque el legislador prefiere que se determine el contenido en el caso concreto y no de antemano. Y hay otras que son ambiguas o vagas por problemas de redacción, que no hubo una intención de hacerlas así, pero que bueno, después cuando uno lo va a aplicar, ve que hay problemas del lenguaje que hace que no sea, que la solución no sea tan determinada como uno pensaba que podía llegar a ser. Pero en un caso o en otro, sea intencional o no, lo cierto es que esa ambigüedad, esa vaguedad, esas lagunas, eh, las tiene que resolver el juez para poder aplicar esa norma. Y las va a resolver a través de tomar decisiones interpretativas. El juez va a tomar decisiones sobre cómo interpreta ese derecho, sobre qué sentido le da en ese caso concreto y va a tener que justificar esas decisiones. O sea, el juez va a tener libertad para darle sentido, pero esa libertad no es total. Esa libertad es dentro de los márgenes a, de opciones válidas que va a tener para tomar, pero además va a tener que ser debidamente justificado. La arbitrariedad no debemos confundirla con la discrecionalidad, porque la arbitrariedad no implica jamás la justificación de las razones por las que se decide. La arbitrariedad es decidir por decidir. Cuando uno es arbitrario, uno está actuando sin razones. Y no porque no tenga razones, capaz que internamente tengo razones. Es porque las razones no son válidas o no son aceptables en el contexto que estoy actuando. O sea, un juez cuando decide dentro de alternativas posibles está siendo discrecional. Un juez cuando decide de forma antojadiza, sin dar razones por qué decidió de esa forma, o dentro de opciones que no están dentro de las opciones válidas, está siendo arbitrario. Generalmente cuando uno actúa por arbitrariedad y no por discrecionalidad, no se está eligiendo una opción jurídica válida dentro de las opciones posibles, sino que se está imponiendo algún prejuicio, algún interés, algún capricho, una decisión fuera del derecho, aunque se tome en un contexto de derecho. Acá tenemos
pequeño ejercicio que plantea García Amado en el texto, que los que lo leyeron lo van a tener claro, que es esta discusión entre el juez A y el juez B. Para los que no lo leyeron brevemente, el juez A es un señor impecable, honesto, lleno de buenas intenciones, muy correcto, cumple con todos los requisitos morales de su ciudad para ser el juez intachable. Eh, Tiene un proceso penal en el que actúa como juez, se convence a lo largo de las audiencias de que el imputado es culpable y lo condena. Pero la sentencia que dicta está pésimamente argumentada. Tenían problemas ese día, estaba apurado, la hizo rápida y no dio razones de por qué lo condena. Por otro lado, el juez B es un juez cínico, lleno de prejuicios, que busca siempre imponer su posición personal. Y desde el primer día, dentro de los prejuicios que tiene, de actos incluso de discriminación que hacen sus juzgados, cuando ya ve entrar al imputado, ya decide que es culpable. Por la cara que tenía, por los tipos de tatuaje que tenía, por la ropa que vestía, decide, este obviamente es culpable. Sin embargo, cuando dicta la sentencia, es un juez que además de, a pesar de tener todos estos defectos, es un juez que tiene años de experiencia y sabe que no puede poner una sentencia que lo condenó porque tenía tatuajes y determinado aspecto y determinadas vestimentas. Entonces, construye una sentencia con argumentos impecables. Se dedica a encontrar en la prueba y en la norma razones que le habiliten la condena. O sea, busca qué interpretación de la norma le sirve más para condenarlo, busca dentro de la prueba si hay prueba suficiente para condenarlo y lo condena, pero con una sentencia correcta, una sentencia impecable. Eh, la pregunta que les iba a hacer, y ya te doy la mano, Valentina, es ¿cuál es la mejor sentencia y cuál es el mejor juez? Valentina, o no sé si vas a preguntar otra cosa. Profe, no, yo justo quería aportar que con lo que usted estaba diciendo, en base a todo el tema de los tatuajes y demás, ahí entra un poco también el tema de la selectividad penal, que como cuando se legisla y demás, como que ahí se relacionan ambas cosas con esas características de la persona. Pero Sí. para mí el caso sería el mejor juez el que es el que hace una sentencia que la argumentó bien, que o sea, pudo tener que usó las herramientas que tiene a su disposición para argumentarlo de forma correcta. Ujú. Bien, María. También ahí podemos ver que los jueces son seres humanos, ¿verdad? Y que eso no lo podemos desprender ni ni en la profesión. Y después pienso que el segundo juez es el estilo Lombroso, según las características físicas de la persona, ¿verdad? La delincuencia. Y Ujú. después considero que la ética de uno, ¿verdad? Se ve que es diferente a la del segundo, por ejemplo, pero en este caso el segundo fue el que aportó lo que en lo formal se requiere, o sea, la Ujú. argumentación sólida y con buenos argumentos, ¿no? Bien, Abril. Yo creo que la segunda sentencia básicamente es la mejor sentencia porque, claro, como dijimos, está fundada, está justificada en la ley y que si ya está justificada en la ley, si hay suficientes pruebas, eso demuestra que es más, o sea, más allá de la percepción, los prejuicios personales del juez, hay fundamentos de derecho, hay pruebas en el derecho para condenar a la persona, en el caso concreto. Ujú. Bien. Joaquín. Sí, ¿qué tal? A mí me parece que el juez B en realidad lo que hace es un prejuzgamiento, ¿no? O sea, completamente subjetivo. Y que más allá de, bueno, en este caso salió bien, encontró el fundamento legal para condenar al sujeto, pero
en realidad o sea, ya lo vio entrar por la puerta y lo juzga por tatuajes, por forma de hablar, por la apariencia. En realidad eso para mí encarna el prejuzgamiento, mientras que el juez A pudo haber tenido un mal día y bueno, no pudo fundamentar bien la sentencia, pero en realidad, o sea, yo preferiría un juez A si mañana voy a ser juzgado, no sé. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, un poco dieron con los problemas que genera esta discusión y yo creo que sin duda la sentencia del juez B es una mejor sentencia, ¿no? Hay problemas éticos, como dijeron, obviamente. Hay problemas con cómo actúa el juez B en su juzgado y dentro de la ética parecería que el juez A es mucho más respetable. Sin embargo, el problema es que el sistema y las partes de un proceso, pero todo el sistema, no tiene cómo controlar los motivos ocultos del juez. El sistema no tiene cómo controlar esos prejuicios que el juez B usó para decidir. El sistema lo único que puede controlar son los argumentos públicos, la argumentación pública. La argumentación pública es la argumentación que el juez B construyó, a pesar de sus prejuicios, logró construir, y en el juez A no tenemos razones. El juez A es una sentencia absolutamente arbitraria, por más ético que sea el señor en su accionar. Entonces, el, el problema, como les decía, es que yo a la sentencia del juez B, por más prejuicioso que sea, la puedo criticar, porque tengo razones expuestas. Y puedo no estar de acuerdo con esas razones y pedir que el otro tribunal decida otra cosa en base a otras razones. A la sentencia del juez A no tengo cómo controlarla porque no conozco las razones. Eh, Carlos, Sí, eso como, por ejemplo, han pasado jueces de, por ejemplo, de Estados Unidos en YouTube, que el juez es bueno y es imparcial y trata de mediar o perdonar, ¿verdad? Y después está el otro que no perdona nada, y así muchas veces los maleantes dicen, a ver, hoy quién está de turno. Bueno, vamos a robar mañana porque hoy está el que nos ejecuta. ujú. O sea, entramos en la argumentación, digo, por más que sea imparcial los jueces, digo, muchas veces digo, el selectivismo lo lleva a las personas también a decidir qué acción tomar o qué no, o qué acción no tomar. Sí, sí, eso es así, pero no necesariamente es por falta de justificación en esos casos. Puede ser que, como decís vos, los dos jueces, uno que sea mucho más duro con las penas y otro que sea mucho más permisivo, que los dos estén justificando bien, por ejemplo. Pero sin embargo tengan criterios distintos. Dentro de esa discrecionalidad, dentro de esas alternativas que pueden elegir, puede ser que las dos sean alternativas válidas. Y que bueno, después uno ve la conveniencia de que le toque uno u otro. También puede ser que no, que alguno de esos esté actuando por compasión, por lástima y que no esté justificando nada. Pero bueno, ahí habría que ver cada caso. Alguien ha levantado la mano, no sé si Bruna. Bueno, cualquier cosa levante. Eh, Ven que en el caso del juez B, es algo interesante para ver también, es que aún con sus prejuicios y con una decisión ya tomada desde el momento en que lo vio entrar, que a veces esas decisiones también son por situaciones personales, capaz que a él lo habían robado hace poco y estaba enojado, a veces esas cosas, como alguien dijo también, los jueces son humanos y esas cosas pasan y pesan, pero se dan cuenta que incluso en el juez B, ese juez prejuicioso, con poca ética, el sistema tiene tan marcado la exigencia de argumentar que lo llevó a buscar razones más allá de sus prejuicios. Porque él la decisión ya la tenía tomada por prejuicio desde que él entró, pero él sabía que eso no era una justificación suficiente y lo obligó el sistema a que él busque razones más allá de sus prejuicios. Obviamente, esa búsqueda de razones, esa elección dentro de las alternativas posibles, seguramente fueron hechas marcadas por su prejuicio. Él buscó la interpretación de la norma que podía ser más dura, seguramente, pero es una elección válida, porque tenía alternativas para elegir y eligió una alternativa y justificó. Entonces, también la exigencia de la argumentación, de alguna forma, también limita estos prejuicios, porque obliga al prejuicioso
a buscar razones. Y quizás en algunos casos no encuentre razones que le sirvan para sostener los prejuicios que quiere sostener y va a tener que decidir otra cosa, por más que su opinión interior lo lleve a otra cosa. Y esto lo vemos ahora como hacia el lado malo, digamos, de los prejuicios, pero también lo podemos ver hacia el otro lado. Muchas veces el juez va a querer decidir algo porque le da lástima a alguien o porque quiere ayudarlo, o porque, no sé, piensen en siempre pongo el mismo ejemplo, el desalojo de una señora de 85 años con problemas de salud y que eventualmente va a tener que terminar en la calle, porque el desalojo le hicieron lugar al desalojo. Bueno, ahí también puede haber muchas cuestiones de sesgos, de prejuicios, de opinión personal del juez, pero va a tener que justificar también su decisión, no va a poder hacer lo que quiera, no va a poder decir, bueno, no, me da lástima, entonces no la saco de la casa, porque hay normas que seguir. Entonces, el, la exigencia de la argumentación limita este tipo de sesgos o busca limitar o busca que las razones no sean, que sean unas razones que sean compartibles de forma pública. Valentina, Sí, que en derecho procesal se habla mucho sobre que la calidad máxima del juez tiene que ser la imparcialidad. Y eso también se encuentra regulado en el artículo 21 del CGP. Y justamente creo que va mucho por estas razones, si bien se entiende que como decía una compañera, creo que era, no me acuerdo, perdón, pero una compañera hablaba de que todos somos seres humanos y la realidad es que todos tenemos como una mochila y por más que vos hagas la carrera de juez y tengas un montón de preparación, hay cosas que todos cargamos y que no permiten que esa imparcialidad sea completa por nuestras creencias, por nuestras experiencias y demás. Pero que en realidad se sostiene que la mayor calidad del juez tiene que ser esa. Y también ahí me parece que entra el tema de la competencia, que por algo tenemos el vademecum, que refiere a cuándo en cada caso y en cada proceso se va a ver la competencia del juez para que no se pueda saber de antemano cuál va a ser el juez que va a tratar el caso. Entonces me parece que también hay que tener en cuenta esas situaciones que el juez las tiene, que están preexistentes y que están en la norma para ayudar también a eso y que van en relación con esta argumentación que tiene que tener el juez porque es lo que se espera. sí, totalmente de acuerdo. Ahí, sobre eso solo un comentario. Y es que a veces en materias, en algunas materias dogmáticas como procesal o constitucional, que se habla esto de la imparcialidad del juez, se puede llegar a caer, no sé cuál fue el caso, se puede llegar a caer en alguna opinión un poco ingenua sobre la imparcialidad del juez, ¿no? Entonces yo comparto y creo que de la teoría se entiende un poco más esa imparcialidad como falta de interés personal, ¿no? Que el juez no tenga un interés particular en esa causa, no como una objetividad que no existe, porque en el proceso de decisión no es posible una objetividad, pero sí una imparcialidad entendida en ese sentido, en el sentido de no ser parcial, no tomar partido por una parte, no tener un interés previo, porque en definitiva el juez al final del cuenta va a terminar siendo parcial, va a decidir que uno gana y otro pierde, ¿no? Y va a creer que a uno lo asiste el derecho y a otro no. Pero sí que no sea por un interés propio o un interés personal más allá de la mera aplicación del derecho. Creo que ese es el sentido que tenemos que tener presente cuando hablamos de imparcialidad. Sebastián. Un ejemplo lo podemos ver en el cambio del Código del Proceso Penal de antes y el de ahora, que era un modelo inquisitivo, pasó a acusatorio. Las potestades del juez ahora son distintas, es más garantista, el tema del doble juez, o sea, como que hay otras potestades que tiene el juez que antes tenía y ahora no. Sí, sí, sí. En los dos casos, los jueces, tanto en el Código 80 del juez inquisitivo como el juez de ahora, eh, tenían que justificar y deberían ser imparciales, pero es verdad que el sistema nuevo da más garantías a eso, porque el juez del Código 80, el juez inquisitivo, tenía tantos poderes en sí mismo, era el mismo que investigaba y que decidía y todo, que podía llevar a determinados sesgos de confirmación de la investigación que él mismo había hecho. Entonces, es verdad, como dice Sebastián, ahora se busca garantizar más esa falta de sesgo al momento de decidir. Joaquín. Sí,
Personalmente he escuchado a lo largo de estos años en la carrera como, bueno, subjetividad versus objetividad. Y me parece un poco ya vetusta, por no decir obsoleta, la oposición de estos términos. ¿Por qué? Porque en realidad el juez, como bien decían los compañeros, es un sujeto que está, o sea, en una trama cultural, en un lugar, viene de una carrera en una universidad pública o privada, hizo la profesionalización en el CEJU, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es como perseguir una quimera, querer que el juez sea, digamos, ultra objetivo, porque directamente no existe, ¿no? O sea, es un sujeto que eligió impartir justicia en un sistema. Eso ya es completamente subjetivo, hubiese elegido otra carrera. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, más allá de eso, o sea, lo que sí me parece interesante es ver todo el tema del prejuzgamiento y cómo no puede incidir en la sentencia final, ¿no? O sea, igual sería muy difícil, ¿no? Capaz que usted como juez nos puede ilustrar, pero por ejemplo, llega un sujeto sin antecedentes penales y lo tienen que juzgar por el delito X, y llega otro sujeto que cometió el mismo delito, pero tiene una lista de hojas de antecedentes. ¿Va a ser lo mismo? En serio, realmente, una mano al corazón, vamos a jugar de igual forma al sujeto uno que comete el acto X que al sujeto 2 que tiene una lista de antecedentes, por más que ya hubiere pagado por los antecedentes y no me meto en eso, pero eso un poco, como resaltar que en realidad subjetividad versus objetividad me parece un poco ya vetusto y en realidad lo que tenemos que tratar de reforzar es la imparcialidad, el prejuzgamiento, ¿no? Creo que va por ese lado. Sí, sobre lo que decís de objetividad y eso, totalmente de acuerdo. Por eso decía, yo prefiero hablar de falta de interés o desinterés del juez, o que el interés sea la aplicación de la norma y no de objetividad, subjetividad, Tal pero como cual. les decía, a veces en otras materias se usa más esa visión un poco ingenua del accionar judicial. Bueno, los que estudiaron teoría del derecho ya vieron algunas cosas seguro, pero nosotros acá también vamos a ver un poco sobre eso, sobre cómo pesan a veces también las cuestiones incluso personales del juez en la decisión. Y sobre lo otro, yo creo que de verdad, siempre puede haber excepciones, de verdad al momento de la decisión no pesa la historia o los antecedentes y eso. Donde sí puede pesar y, y- y en casos está bien que pese porque es parte de la política criminal, eh, en qué tipo, por ejemplo, en qué tipo de acuerdos puede llegar ese imputado con fiscalía. No es lo mismo uno que tenga cierto historial delictivo que uno que por primera vez comete un delito. Entonces, también la dureza de la pena que pide fiscalía, por ejemplo. Entonces, ahí hay criterios, incluso normativos, criterios en el propio Código Penal que, que, que castigan esa reincidencia, pero también hay criterios de la práctica, de cómo se ve ese caso cuando ya quizás cuando es el primer hecho, se tiene cierta tolerancia que después no se tiene. Pero después, si eso avanza y hay que decidir, al momento de decidir, lo que se va a fijar el juez es si ese hecho se cometió o no se cometió. Punto. Lo que pasa es que después toda la cuestión de qué pena se le da y eso es más complejo, porque ahí está muy atado a qué pidió o no pidió fiscalía, eh, qué criterios hay en el propio código para aumentar o disminuir la pena, atenuantes, agravantes, reincidencia. Hay cuestiones que limitan mucho, una vez que se determina la culpabilidad o la inocencia, que limitan mucho cuál es el camino a seguir. Pero creo que dentro de la determinación de la culpabilidad en sí, no pesa porque la prueba tiene que estar. Si no hay prueba, sobre todo el juez de código nuevo, ¿no? El juez este adversarial. Quizás el juez Claro. del código 80 era parte de los problemas que tenía el juez del código 80 y por eso se cambió el sistema. Era como que había cierto sesgo de confirmación de la investigación porque era el mismo el que investigaba y el mismo el que condenaba. Sebastián. También puede ser que haya un hecho con apariencia delictiva, puede ser que sea típico, antijurídico y culpable, pero que el fiscal decida no investigarlo porque es un delito niño en sí. Sí, 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 por eso tiene ciertos mecanismos de política criminal que le permite hacer ciertas excepciones en algunos casos y a veces pesa en ese tipo de excepciones, por ejemplo, la historia del imputado, del investigado. Pero eso no es arbitrariedad o no es
el ejemplo del juez B de prejuicio porque el propio sistema prevé eso, como indicadores de peligrosidad o indicadores de reincidencia que permiten castigar más severamente o no a una persona o a otra. Agustín. Me acuerdo que Dworkin era el que sostenía que los jueces no tenían una discrecionalidad en sentido fuerte, porque incluso Dworkin decía que incluso en los casos difíciles siempre existía una respuesta correcta que el juez podía encontrar en principios morales o en principios jurídicos que formaban parte del derecho y distinguía, ¿te acordás lo de la discrecionalidad débil y la Ajá. discrecionalidad fuerte? Y bueno, nada, lo traía a modo de comentario que me acordé de teoría. Sí, buenísimo. Qué bueno que te acordabas. Sí, hay autores que entienden que esa discrecionalidad no es tan fuerte, esa discrecionalidad que hablamos, que en definitiva están atados por otras cuestiones que también son derecho para ellos, como los principios, los valores del sistema, y eso los lleva a que haya una decisión que sea mejor que otra, una decisión más correcta que otra, dentro de estas alternativas que dijimos que se podían tomar. Y otros autores, como Hart, por ejemplo, dice, bueno, no, en verdad, una vez que no hay una decisión única, que hay alternativas, dentro del marco de alternativas válidas, todas podrían ser igual de justificables, habría que dar razones de por qué elegimos una u otra. Entonces, es verdad, como dice Agustín, cuando el juez tiene alternativas y tiene que ejercer esta discrecionalidad, depende desde dónde nos paremos teóricamente, es cómo se ejerce, ¿no? Si estamos más atados por el sistema, por los principios, por los precedentes, o si tenemos más libertad, pero en un caso o en otro, tanto en Dworkin como en Hart, visto desde la argumentación, el peso de argumentar es el mismo. Lo que pasa es que la forma de argumentarlo va a ser distinta. En un caso vamos a poner el foco más de ciertas cosas y en otro en otras, pero en los dos vamos a tener que justificar porque el problema es que hay alternativas. Siempre que yo elijo en el marco de alternativas, voy a tener que justificar. La justificación desde un punto de vista de Hart sería por qué esa es la alternativa que elijo y no otra. Y la justificación del punto de vista de Dworkin, como traía Agustín, sería por qué esa es la respuesta correcta, por qué las otras no son alternativas igual de correctas o igual de válidas que es. Pero cambia un poco el foco en donde pongo el foco cuando voy a argumentar sobre eso. Bien. Bueno, ¿alguna duda, comentarios, algo que quieran plantear sobre esto? Lucas. Buen día, profe, ¿cómo está? Eh, a mí me quedó una duda con respecto al momento de tomar las decisiones discrecionales y las arbitrarias. Solamente cuando hablamos de esto hablamos de los jueces, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, capaz que me meto en un tema medio polémico. Ayer estuve viendo en la Cámara de Diputados que se estaba votando la ley de la eutanasia y al momento de aplicarla el doctor va a poder decidir si sí hacerlo o si no hacerlo. En este caso también entraría eh, alguna de las dos tipos de decisiones. ¿Vos te referís como a la objeción de conciencia que podría tener un médico para no hacerlo? Sí, Claro, lo que pasa que ahí la razón, o sea, la ley prevé que la conciencia de ese médico es razón suficiente. Entonces no tendría que justificar más allá de su propia conciencia, pero porque la propia ley prevé que eso sería suficiente. Eh, no, hay un ejercicio de un derecho del médico de no hacer un acto que contradice su conciencia, digamos. gracias, profe. No, de nada. Bien, la clase que viene vamos a trabajar el siguiente texto de García Amado que tienen en EVA, en orden, vamos en orden, eh, que se llama ¿Para qué sirve la TAJ? Siempre que vean TAJ en el curso, TAJ es teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Eso por las dudas, porque uno capaz de estar preguntando qué es la TAJ. El texto ¿Para qué sirve la TAJ? De García Amado, la clase que viene. ¿Bien? Bueno, nos vemos, que pasen bien. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.